la gente se empieza a plantear de las donaciones que están haciendo, que nosotros estamos haciendo, o el propio patrimonio que tienen las órdenes militares, Ujú. ¿para qué está siendo usado si no están teniendo, si no están teniendo victorias, ¿no? Claro. Incluso sí que es cierto que llega a hablarse de dónde acaba todo el bien de la orden, dónde acaban todas estas propiedades, que no hay beneficios. La propia sociedad no era consciente de lo que costaba mantener en pie la red de bailías y propiedades y casas que la orden había establecido en Europa. Ya, claro. Pues solo veían que tenían mucho dinero y que seguían perdiendo. O sea, y que en Tierra Santa no seguía habiendo beneficios, por decirlo Ujú, así. ujú. Victorias. Sí, Esto le afecta tanto a la Orden de Temple como a la Orden de San Juan. ya. Vale. O sea, no es una cosa exclusiva de ellos. Y lo segundo es que la orden de la economía del Reino de Francia era gestionada por la Orden del Temple. Es Ajá. más, siempre se habla de que los primeros extractos bancarios los expidieron los templarios, que le decía a los distintos miembros de la familia regia cuál era su saldo positivo y su saldo negativo y lo que habían gastado ese año y todo esto. Creo que para ser exacto, lo que se considera más o menos como el primer extracto bancario fue el que el Temple le dio a Blanca de Castilla, la madre de Luis VII, si mal no me equivoco, de diciéndole, pues tienes esto y tal, porque Ah, las cuentas de la corona francesa la llevaba el Temple. ajá. Esto hace que Felipe IV, el hermoso de Francia, acabe debiendo una gran cantidad de dinero a la Orden del Temple. Ya. Ujú. Pedía y el Temple le daba. Felipe IV el Hermoso lleva una política exterior malísima que lo lleva a la ruina, lo que hace que la deuda crezca, crezca, crezca. En un primer momento, Felipe el Hermoso lo que intenta hacer es unir a la Orden del Temple y a la Orden de San Juan en una sola Ujú. y poner como gran maestre de esta nueva gran orden a uno de sus hijos. Ajá. Vale. De esas. Ujú. Obviamente, tanto el hospital como el Temple se niegan y este plan mm, no va para Adelante. adelante. Ujú. Y luego lo que hace Felipe es crear este gran complot en contra de la orden para desacreditarla, quedarse con sus bienes y nunca tener que pagar esta deuda. Ujú. Y es Vale. así como el 13 de octubre de 1307 ordena a todos sus alguaciles que apresen a todos los templarios residentes en Francia y se apropien de todas sus propiedades. Esto es así. Vale, vale. Los cargos que se le imputan, todos los de sodomía, renegar a Cristo, etc., 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 es un cóctel clásico de cargos contra alguien que te querías deshacer de él. Ya. Ya, ya, ya. No hay más. Ujú, ujú. El Papa, cuando se entera, monta en cólera e intenta defender a la orden. ¿Qué pasa? Que Clemente V era francés Ya. y estaba bajo la influencia de Felipe IV. Claro. Y aunque hay un primer intento de salvar a la orden, es más, si no me equivoco, es el pergamino de Chinon que apareció en 2000 algo, 2005, 2000. Entre la documentación es un Ajá. intento por el Papa de salvar a la orden, que nunca fue promulgado, el documento se escribe, pero nunca es promulgado. Ujú. Pero Felipe IV se mete en medio y finalmente Clemente V acaba mandando todas estas bulas en las que gestiona el proceso en los distintos territorios y ordenaba a todos los reyes europeos que encarcelaran a los templarios y empezaran el proceso. En Ajá. cada reino la situación va a ser absolutamente distinta. Cada reino lo va a gestionar de su manera. El peor territorio en el que sin duda los templarios fueron tratados fue Francia, Ujú. pero Ya. sin duda, o sea, esto no tal. Ujú. Luego también podemos sumar Reino Unido, pero por presiones del propio rey francés, que también van a ser torturados y todo esto, pero bueno, por presiones del rey de Francia, porque Ujú. el rey inglés tenía miedo de que acabar en guerra, entonces va un poco también por la política de ese momento.
Ah, Pero en la corona de Castilla y León la situación es de dejadez absoluta. Yo a veces creo que, de verdad, juro por Dios que cuando yo veo la historia de la península ibérica es como, vamos, vamos, vamos en nuestro ritmo, vamos, de verdad, en todo, en todo. que viene de lejos, entonces. Sí, esto viene de lejos, que vamos a nuestro ritmo, es totalmente real, porque en la península ibérica ningún rey al principio se cree lo que está pasando. Mm, Y cuando se la acaban creyendo, voy a ponerlo entre comillas, es porque tanto Jaime II de Aragón como Felipe IV el Hermoso, como Don Dinís, mm. ven la oportunidad, ven que es su momento de quedarse con todo el patrimonio de la orden. O sea, ellos Ya. realmente no creen que la orden Que hiciera nada. sea, Vale, hiciera nada. Pero la orden tiene mucho poder en sus en sus reinos y ven que es la oportunidad de quedarse con todo. perfecto. Básicamente. Es más, existe un acuerdo firmado por los tres reyes. Mm, Primero lo firman Don Denis y Felipe IV, Fernando IV, y luego se suma Jaime II, en los que los tres dejan constancia de que no van a dejar que el papado toque mano al patrimonio de la orden en la península ibérica. perfecto, sí, sí. A ellos, Vamos a nuestro ritmo, pero lo hacemos bien, ¿no? sí, ellos es como en plan, esto es nuestro. Aquí que no venga nadie a tocar nada, porque esto es nuestro. Vale, 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 vale. ¿Vale? Entonces, es clarísimo. Se llevan a cabo en los distintos concilios provinciales, porque, bueno, en el caso, bueno, el Papa va a delegar una serie de comisiones inquisitoriales, que se le llama así, pero aquí no hubo torturas, con algunas excepciones, luego lo entenderás. Tienen lugar los distintos concilios provinciales se hacen, vamos a ver, antes de los concilios se hacen una serie de interrogatorios, conservamos alguna documentación de estos interrogatorios Mm, y una vez que tienen toda la información, pues se hacen los distintos concilios. Y todos los concilios de la península los declaran inocentes. Una vez que tienes, que tienen, bueno, el veredicto se manda eh, se le manda al papado y se sí. supone que ya habrían acabado y que viene, te iban a reunirse todos para tratar el tema en un concilio general del Papa con sus obispos, básicamente. Pues al Papa, Clemente V, se empieza a enfadar porque le empiezan a llegar las resoluciones de los concilios provinciales y todas las resoluciones, o casi todas, porque hay excepciones, Mm, dicen que son inocentes. ya. Entonces Clemente se enfada y vuelve a mandar bulas diciendo que tienen que volver a repetir el proceso aplicando santa tortura, no dice exactamente tortura, pero para que Ya. santo castigo o algo así, para que digan lo que tienen que decir. En la corona de Castilla y León no hay constancia documental de que se vuelva a repetir nada. Y teniendo en cuenta la dejadez, no los veo yo proceder, o sea, no veo yo al arzobispo de Santiago ni al de Toledo volver a preocuparse por esto. O sea, es que no me los imagino. Ya, ya, ya. Pero la corona de Aragón sí. Y se vuelve a Mm, repetir. Y ahí sí que hay tortura. ya. No mucha, pero sí. Es el único zona, creo que es en Tarragona, si no me equivoco, en el que sí que se vuelve a repetir y que hay tortura, pero bueno, el veredicto vuelve a ser el mismo. O Ya. sea, Mm, para trauma de Clemente. vale. Tiene lugar el concilio de Vienne, en el que se instauró la orden, un concilio que podemos considerar un poco esperpéntico, porque en el que hay presencia de la península ibérica. Mm, Tenía anotados los que, si no me falla la memoria, creo que el arzobispo de Santiago fue, y también o el de Tuyo o el de Lugo, uno más fue. Y mm, también hay por ejemplo, sé que está si no me falla la memoria, creo que también estuvo presente el obispo de Valencia. mm. O sea, sé que hay presencia de la península, ¿vale? Estoy hablando de memoria, entonces a veces quizás algunas cosas Claro. que se me valen. Hay un intento por parte de la orden de defenderse, o sea, llegan a comparecer delante de todo el concilio, en plan para defenderse, Mm, y hay dudas. Llega un momento que llega a haber dudas de que se vaya a culpar a la orden en general de lo que había pasado. claro. Felipe IV se entera Mm,
entra en el concilio, acojonando un poco a Ya. quienes están allí, Ujú. le monta un Cristo a Clemente V. O sea, esto lo estoy contando así un poco tal, pero Sí, no, en bien. resumen es un poco lo que pasa. Ujú. Y al final, digamos que estos intentos de defensa de la orden son desarmados, por decirlo de una manera, Ujú. y